Pero el espíritu del demonio mora en los falsos profetas que hablan en su nombre. Dice Juan, no creáis en todo espíritu. Ahora, interesante esta palabra. Vamos a un poco de teología en este aspecto. No creáis en todo espíritu. Entonces, cuando leemos este texto, decimos, no, pues estamos bien porque a mí no me habla ningún espíritu, ¿no? Nos imaginamos como que estamos por la noche por ahí durmiendo y aparece un espíritu y nos dice, oiga, mire, esta es una doctrina. Entonces ya es muy fácil, ¿no? No, pues no, yo no creo en eso porque la Biblia dice que no cree en ningún espíritu. Entonces como que alguien de pronto llega y empieza a moverse y empieza a cambiar de voz y empieza a decir, mire, yo vengo a hablar delante del Señor. Ah, mire, se está hablando con un espíritu. No, no quiere decir eso. No se está refiriendo a un tipo de experiencia de esta naturaleza, ni se está refiriendo a un espíritu que posea a alguna persona, o no se está refiriendo a un espíritu que a usted se le aparece en la noche y le está diciendo entonces cuál es la doctrina errada. Porque no podemos ver a un espíritu. Porque los espíritus, el ser espiritual, tiene unas características particulares. Ser espíritu es ser invisible. ¿Me voy a entender? Entonces, no podemos ver a un espíritu porque un espíritu es invisible, pero sí podemos oír y entender enseñanzas. Y esas enseñanzas entonces vienen de una filosofía espiritual que es la filosofía que va en contra de Dios. Y esa filosofía que va en contra de Dios tiene una característica particular, que está centrada en el hombre y no en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? ¿Cuál es el fin de esta enseñanza? El fin de la enseñanza de este espíritu del anticristo es hablar de un evangelio, pero que tiene una característica, y es que es un evangelio sin quién, sin Cristo, sino un evangelio centrado en quién, en el hombre mismo y en sus propias necesidades y en sus propios deseos, en sus propias emociones, y de buscar la forma de que mi enseñanza le anime a usted a seguir teniendo sus propios pensamientos y seguir pensando que usted va por el camino correcto y que Dios, el Dios de las Escrituras, se acomode a sus propios criterios. Ahora, mi introducción. ¿Por qué iglesias bíblicas, históricas, han cambiado del evangelio de Jesucristo y han aceptado cosas tan tremendas como lo que estamos hablando o lo que acabé de decir en la introducción? ¿Por qué? Así. Porque se introducen herejías, falsas enseñanzas, diciendo esto que dijo Cristo no lo dijo de esta manera, sino de esta otra manera, para buscar de que la aceptación del mundo y que el mundo siga creyendo en estos engaños. Por eso Juan dice, cuidado, ojo con lo que está pasando. Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Es decir, pueden venir muchas personas diciendo muchas cosas y la iglesia puede faltarle sabiduría y no probar los espíritus a la luz de las escrituras, es decir, las enseñanzas, y se pueden filtrar tales herejías. ¿De dónde sacan tantas cosas, queridos hermanos? ¿Por qué? Parecía que algunos de los primeros lectores de esta epístola estaban comenzando a escuchar o a creer en los falsos profetas que decían que en sus enseñanzas eran una revelación del Espíritu Santo. Aquí está el punto, ¿no? Es decir, el falso profeta no dice, miren, yo vengo a decirles una cosa falsa. O lo dicen, yo soy un falso profeta y vengo a explicarles. No, el falso profeta viene diciendo, ¿esto es de quién? De Dios. Esto es una revelación de quién? Del Espíritu Santo. Esto es una revelación divina y se han metido en la iglesia pensando que son espirituales cuando no lo son. Juan exhorta a los lectores a que miren si el evangelio está centrado en Cristo o en el hombre mismo. A que tengan cuidado de las enseñanzas en que hacen referencia diciendo que son enseñanzas del Espíritu de Dios y son enseñanzas falsas. Por ejemplo,
¿Cómo comprobamos los espíritus hoy día? Hágase esta pregunta. En su congregación, si alguien nos está escuchando por internet o por la emisora, se escuchan murmullos en lenguas extrañas, hablando cosas sin sentido y sin entendimiento. O hay manifestaciones abiertas en lenguas, en voz altas, en voz alta, que nadie entiende, que viene acompañado con desorden. Ahora, hay sanidades que no son comprobadas ocularmente, sino que son solamente experiencias místicas internas donde las personas pasan y dan testimonios diciendo que hubo una cosa, un cambio, una situación, pero que en realidad no es comprobable, sino que simplemente es una milagrería, pasando uno y pasando al otro y pasando al otro diciendo yo me sané esto, yo me sané lo otro y yo ya no tengo esto, y después pasa el mes y a veces pasan los mismos diciendo sus mismos males, diciendo que fueron sanados de esas mismas circunstancias. Y empiezan a contar testimonios y situaciones que nadie ha visto, sino solo algunos en particular. Siempre que alguien me dice, ¿usted cree en el poder de Dios para sanar? Yo siempre digo, claro que sí. Yo creo en los milagros del Señor, pero no creo en la milagrería de los falsos profetas, que es una cosa totalmente diferente. Y no creo tampoco en esas experiencias místicas que van contando las personas porque no están a la luz de las escrituras, diciendo cosas que vieron de otros, pero nunca que vieron ellos mismos. Alguien me contó que es que había un pastor en África y ese pastor en África levantó muertos. ¿Usted lo vio? No, pues me contaron. ¿Pero usted vio cuando levantó de muerto? No, realmente no vi. Yo me acuerdo tanto que un compañero muy enojado conmigo del seminario me dijo, Dios nos llamó a que hagamos milagros y yo voy al cementerio y voy a hacer que Dios levante muertos del cementerio. Yo le dije, pero los desentierra primero porque se le vuelven a morir. Son las concepciones del misticismo, del engaño de los falsos profetas. ¿Por qué? Para centrar en quién, en el hombre mismo. Evangelio sin Cristo, evangelio sin cruz, evangelio sin salvación, solamente los deseos de los hombres. ¿Cuál más deseo tiene el hombre que una comprobación de una sanidad? ¿Por qué? Porque no queremos morir. Un momento, pero ¿qué dijo Pablo? Entonces, ¿cuál es el deseo de permanecer? ¿Por qué entonces hacemos tanto énfasis en permanecer en este mundo y queremos buscar una congregación que nos sane rápidamente para no morir? Si finalmente así lo sane en ese momento, cosa que no pasa casi, nunca he visto por lo menos, va a morirse de todas maneras, ¿no? Su momento, ¿no? Ya lo sanamos y después se murió, ¿qué pasó? O sea que, ¿por qué ese énfasis en este tipo de milagros si debe ser en Cristo? ¿Por qué? Porque eso gusta los deseos de los hombres. Eso se está levantando hoy en día. Si en su iglesia creen en los apóstoles, apóstoles no de las escrituras, sino los nuevos apóstoles que han surgido en este siglo. Desde los apóstoles y su muerte y su revelación en las escrituras que tenemos ya son suficientes. Nunca más están personas asumiendo el nombre de apóstoles. ¿Por qué? Porque ya los apóstoles habían dejado las bases de las escrituras. Pero del siglo pasado a este se han levantado falsos diciendo que son apóstoles. Apóstoles no en el sentido de la palabra en griego, de apostelos, que significa enviado. Porque si somos en ese sentido, pues podríamos aceptar que un enviado puede ser un misionero. Apostelos, enviado, no en ese sentido. En ese sentido se puede ser aceptado. Apóstol con A minúscula. Lo que se levanta hoy es algo con más soberbia, ¿no? Apóstoles con A mayúscula, es decir, a la misma
medida a la misma revelación que Pablo, a la misma revelación, a la misma medida que Pedro. Eso es equivocado, porque entonces sus mensajes, sus características o sus doctrinas tendríamos que meterlas ¿en dónde? En las escrituras. Pero las escrituras dicen que no se puede hacer, ¿no? Entonces está cerrado el canon. Entonces son falsos apóstoles. También, si existen profetas profetizando mensajes que no tienen nada que ver con las escrituras, claro, ¿podemos ser profetas? Sí. ¿En qué sentido? En decir a los pecadores que deben que arrepentirse, o si no, vendrá la ira venidera y que necesitan la salvación. En ese sentido, pues podemos ser un sentido profético. Pero de ahí a tener una experiencia mística y decir que en 2 días va a venir un terremoto, o decir que usted se tiene que casar con tal persona, o decir que usted su futuro será de esta manera, eso ya no es profecía bíblica, sino es brujería, es hechicería, es engaño y es mentira. La profecía terminó cuando termina el canon, pero si necesitamos o deseamos un ministerio profético, puede ser, ¿en qué sentido? En la predicación expositiva, ¿de qué? De las santas escrituras. La predicación de la palabra del Señor. En ese sentido se puede decir. Ahora bien, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, en su congregación hay manifestaciones de risas, de desmayos, de caídas, gente que se cae, gente que grita. ¿Dónde está eso a la luz de las escrituras? ¿Dónde está eso dentro de la palabra del Señor? Son experiencias místicas, no comprobadas por las escrituras. Juan está diciendo que tenemos que hacer entonces. Amados, dice, no creáis en todo espíritu, sino que, sino probad a quienes, los espíritus, si son de quién, de Dios, porque hay una razón, no se queda así, hay una razón, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay un espacio, hay un camino que es el mundo, donde los falsos tratarán de seguir engañando. Alguien una vez me dijo, pastor, yo estoy en contra de lo que usted está diciendo porque usted está poniéndole obstáculo al poder del Espíritu Santo. Las caídas están comprobadas en las Escrituras. ¿Dónde? Una vez Pablo estaba predicando y un joven se cayó de un 2º piso. Recordamos el texto, ¿no? ¿Por qué se cayó? Porque estaba dormido, porque ese que había larga disertación. ¿Qué tiene que ver eso con la gente que se desmaya o que se quitan el saco el pastor y empieza a tirarlo a los desmayos? Eso es engaño, eso es falsedad, eso no es